Yo sé que no querés hablar porque tenés miedo por tu familia, pero queremos saber qué pasó esa noche. Todo arranca con una llamada al 911. 911, ¿qué necesita? Hola, sí, escucho ruidos, hay muchos gritos y llantos al lado de mi casa, no sé qué pasa. A ver, tranquila señora, ¿sabe de quién es la casa? ¿Probó con acercarse para ver a qué se deben los ruidos? Sí, pero hay un olor terrible y no me pude acercar mucho. Algo está pasando. Dígame cuál es la dirección. Manuela Pedraza al 5800, es Villa Urquiza. Manden a alguien rápido, por favor. Ya hay un móvil en camino, señora. El crimen de Juan Carlos Vázquez ocurrió en marzo del año 2000. Sus hijas estuvieron involucradas, Silvina y Gabriela. Silvina, la menor de 21 años, era la que pensaba y arrastró a su hermana. Pensaba que su padre estaba poseído. ¿Qué pasa? El personal policial logra observar, ¿no?, sobre la ventanilla toda esta situación de estas chicas, las cuales estaban desnudas y bañadas en sangre. Cuando la policía llega por los gritos que proferían los Vázquez, que fueron advertidos por los vecinos, la policía es llamada por los vecinos. La puerta, para que vos te des una idea, que eso es lo que siempre me impactó, ¿no?, es esas puertas, ¿viste?, de chapa que más vos la agarrás así, son finitas, livianitas, no son como las de ahora que son inyectadas. La querían tirar abajo y no podían. Mirá que uno de el encargado del móvil 100 en ese momento, estamos hablando de un tipo grandote, morrudo, pesado, viste que golpeabas contra la puerta y tenía que abrirse. La doblaron toda la maldita puerta, nunca la pudieron abrir. Ellas lo que buscaban era sacarle un demonio al Señor. Y la persona fallecida es el padre, de 50 años, que fue apuñalada por una de las hijas. Es todo insólito. Recuerdo que la casa era un desastre, había excrementos, había sangre, había orín, había nada. Era todo un gran desastre producto de esa noche, una noche de locura, que fue lo que ocurrió, ¿no? Una locura. Sí recuerdo que los policías hablaban de eso y del mal estado de que se encontraban las dos chicas, el mal estado en general, ¿no? Había un resto de pizza que habían pedido, había una Biblia y estampitas sobre una mesa. ¿Pensamiento oficial o extraoficial? Todos nos damos cuenta perfectamente que como cagamos a patadas esa puerta, ¿no?, esa puerta no se tenía por qué haber resistido. Había otra cosa. Y aparte nosotros en todo momento escuchábamos la voz, ya te vuelvo a repetir, tanto de un femenino como de un masculino. Es más, se llegó a orientar la investigación de como que había una tercera persona, ¿no?, y esa tercera persona era un masculino, no femenino. Física, como que nunca se la vio, pero se llegó a esa determinación por las voces que se escuchaban. El padre murió desangrado en la escalera, una escalera. Creo que termina debajo de la escalera. Ahí termina, mientras una de la hermana mayor hacía como una especie de letanía, yendo para adelante y hacia atrás con su cuerpo, y la otra hermana estaba totalmente fuera de sí. Era imposible que sea él el que estuviera hablando, cuando a vos la autopsia te está determinando que el tipo ya tenía más de 12 años muerto, ¿no? Entonces, si está muerto, ¿cómo va a hablar? La logra reducir pegándole, no le hizo nada, lo único que logró es tirarla, y así como tirarla, se levantó y éramos 80.000 policías, ¿no?, y no la podíamos reducir.
armábamos los números, poníamos del 0 al 9 y poníamos todo el abecedario. Entonces, todo alrededor. La copa en el centro y ahí pedíamos en la copa si algún espíritu quería bajar y contestar. Entonces teníamos la palabra el sí y el no. Entonces se indicaba, se movía para el sí, nosotros por ahí le preguntábamos cómo se llamaba, si nos podía contestar algunas preguntas. Trágicamente mi hermano, el segundo de mis hermanos a los 3 años, que yo no lo conocí. Pero bueno, fue algo que en una noche se murió. Es como que tenía mucha fiebre y a la mañana amaneció muerto. Y mi mamá nunca en la vida nos quiso contar qué es lo que había pasado con mis hermanos. Después de 50 años le preguntaba si ella se ponía a llorar. Eso está vinculado a lo que en general son dos contenidos. Uno es el de las alucinaciones y el otro es el de los delirios, que ya supone una historia, digamos, más ordenada, más organizada. Y al principio pensaba que eran como ocurrencias mías y llegué a pensar que los generaba incluso con la mente cuando estaba nerviosa, pero después me pasaba que la gente que venía lo podía ver, lo podía escuchar, y entonces lo tomé como con naturalidad. Fueron muy pocas veces las veces que me dio como miedo, más que nada por la falta de costumbre de que me pasara algo así. Si bien yo tengo toda una cosmovisión indígena y creo en los espíritus y muchas cosas, era como que la primera vez que podía tener como un contacto que no fuera en sueños, porque los pueblos originarios piensan que los espíritus te hablan en sueños y te revelan mensajes. Parapsicología podemos decir en lo siguiente: como lo parapsicológico es inherente a la condición humana, todos tenemos esas facultades en potencia y en latencia. Una mañana yo me había dormido, no me despertaba, eran como las 10 de la mañana, yo estaba durmiendo, tenía que estar ya en Capital. Y me dieron, te juro que me agarró la pierna, me pegó un tirón, una sacudida, pero todo el cuerpo. Y acá en el oído me dijo, Maggie, papá. Pero era una voz de un nene, como para que me despierte. Y yo me pegué un susto, te imaginas el salto, ¿no? Hay personas más sugestionables, sí, hay personas. Hay características de personalidad, podría ser con baja autoestima, con inseguridad. Muchas experiencias espirituales en realidad, o espiritistas, tienen un alto componente psicológico, ¿no? Involucran las emociones de las personas que dicen ver o sentir o vivir estas experiencias. Digamos, como que el fantasma no está ajeno a la psicología de quien lo ve, ¿no? Está muy fuertemente vinculado con sus temores, ansiedades, expectativas, sistemas de creencia. Se la llevan al hospital peruano, de primer momento se les hace los estudios médicos y uno de los estudios, ¿no?, es hacerle un lavaje de estómago. Que en ese lavaje de estómago se determina que ellas en su interior contenían restos humanos. Que vos, para que te des una idea, al hombre le faltaba, ¿viste lo que es esta parte de la mejilla? Y el tema de que le faltaba la mitad del hígado. Que lo que más llamó la atención, ¿no?, que a él le faltaba la mitad del hígado y él solamente estaba apuñalado, él no estaba abierto. Aunque también se habló en su momento, pero nunca se llegó a probar, una especie de relación incestuosa del padre con la mayor de las hermanas, no con Silvina, justamente, que es aquella que lo termina apuñalando y cortando. Los cortes era de toda naturaleza, había cortes superficiales, había cortes y había puntazos. Con lo cual, y además había todo un recorrido por la casa, con gritos, con invocaciones al demonio.
veces, en algunos casos, era como que alguna persona del círculo no quería que estuviera. Entonces no se movía o le echaba. Y decían, tal persona no quería que estuviera la copa. Entonces se tenía que retirar. Hubo muchísimos científicos que lo han tratado de estudiar en forma seria con métodos científicos, es decir, con prueba, con control, ¿sí? Y la verdad que no hay nada que exista que dé cuenta de esto. Porque si esto existiera y se pudiera comprobar, la verdad que se desarrollaría a nivel científico, o sea, sería fantástico. Pero solo funciona cuando estamos solos en una habitación 4 o 5. Pero digamos, cuando uno dice patológico en términos, o yo estaba diciendo, en términos psíquicos, psicológicos, psicoanalíticos especialmente, lo dice en términos de una estructura patológica propia del individuo, que hace que entonces sus fantasías tomen la dimensión del vínculo con la realidad externa y los participe y se participen de un mundo imaginario. O sea, es algo más que un mundo paralelo. Es lo que permitiría que un individuo hablara con objetos o con imágenes abstractas. Y habíamos ido a veranear a la costa y bueno, dijimos, vamos a jugar el juego de la copa, nana. Y en ese momento, entre lo más, lo más destacado que fue que nos dijeron que guerra en el sur, así. Nosotros dijimos, en el sur, será en Brasil, el 2 de abril. Dijeron, el 2 de abril, guerra en el sur. Y Anabel era la que anotaba todas las cosas que iban pasando. Y nos olvidamos del asunto, realmente. Cuando pasó la guerra acá en nuestro país, claro, fue el 2 de abril y en el sur. A través del tablero Ouija se pueden conocer cosas que los que están poniendo el dedo no conocen. Pero la conoce otro alumno que está mirando acá. Pero esa es la transmisión telepática o clarividente. Pero no es algo que está de un espíritu. Pasa que dice que los espíritus que quedan atrapados no tienen paz. Entonces, podés convocar otro tipo de espíritu. Porque es un nene, era un nene. Pero las personas grandes que quedan atrapadas generalmente es porque son espíritus medio densos. Mejor. Como hablar con ella, o por ahí cuando llego la escucho y le hablo cuando estoy sola. Creo que sea alguien que puede hacer algo malo, generar algo malo. No parece, sino simplemente parece alguien que está como atrapada acá. Escena del crimen de las hermanas Vázquez, ¿sí? Ahí, señalado en esta cruz, usted lo ve, ahí está el padre, totalmente ensangrentado. Esta es Silvina, la que ahora está presa e internada por el crimen. Y esta es Gabriela, ¿no es así, Selva? Esta es Gabriela. Así es. Y ahí sobre la mesa usted ve los elementos que se utilizaron y que ahora nosotros vamos a recrear antes del crimen. Esto duró horas, días, calcula 48 horas. El que no creía empezó a creer, y el que creía cree más, ¿no? Y más de uno se volvió... Había uno que prácticamente él salía del servicio y salía con una estampita de San Jorge, un crucifijo, y él siempre hacía responsable, al haber estado en ese lugar, a todas las penurias que le pasaban. A 3 compañeros le repercutió de esa índole, al punto de decir, lo que a mí me sucede es por haber estado yo ese día. A mí hace un montón porque no estamos hablando que es un homicidio normal.
sí, en realidad había un cóctel de todo tipo de psicopatologías, ¿no? Donde aparecía esta cuestión de la posesión, de prácticas mágicas o esotéricas, un líder sectario que de alguna manera estuvo allí, digamos, en el medio de esta situación. A nosotros, a verlas, a cómo las vimos, consideramos que ambas estaban poseídas. Pasa que es como que la afectó más a la más chica que a la más grande. Ellos ya habían ayudado a través de una especie de secta, comunidad, que si mal no recuerdo se llamaba Transmutar, que bueno, lo que hicieron, lo que pasó fue una gran confusión en sus mentes. Entonces comenzaron a identificar situaciones y cosas, sobre todo Silvina. Ahí los hechos demuestran que no es algo improvisado lo que ocurre, sino que había, por así decirlo, estructuras psíquicas perturbables. También es cierto que hay distintas personalidades de base, entonces hay gente que resiste más ciertas cosas, otras. Cantidad de gente puede ir a un grupo o a una secta o lo que fuera y algunos son cooptados y otros no, y otros se va corriendo y dice, a ver qué me puede pasar acá. Depende del psiquismo de cada uno, del estado entre armonía y equilibrio, que es lo más difícil hoy en día. Porque sí se ha logrado determinar que ellas visitaban templos. No sé si fue un rito satánico, no sé si quisieron invocar y de repente pensaron lo vamos a llevar, lo vamos a manejar y se encontraron que no lo pudieron manejar, ¿viste? Porque eso solamente ellas lo saben, ¿viste? A quién realmente quisieron invocar, ¿no? Que está en claro que hicieron un rito, está más que claro que hicieron un rito y que se les fue de las manos. Muchísimo más en claro. Creo que hay un tiempo en el cual no debe ser tan fácil irte y se puede llegar a tener un lazo. Lo que pasa es que ellos son atemporales y nosotros somos temporales. Entonces, ¿cómo se tendría que detener el tiempo en realidad para podernos ver? Pero sí creo, yo creí siempre. La vida no termina con la muerte, de que hay algo más allá. No sabemos cuál es la naturaleza de ese más allá, pero que posiblemente exista algún tipo de fuerza superviviente y que no en todas las ocasiones puede, pero a veces lo hace, comunicarse con las personas vivas. Pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y para qué arriesgarse? Que así como no conviene jugar con la electricidad ni con la energía atómica, yo recomiendo no jugar con ninguna cosa que tenga que ver con lo parapsicológico, porque estamos actuando con esa función que si no tenemos un claro entrenamiento empiezan a suceder cosas. Una hermana fue declarada inimputable, es decir, que no comprendía la naturaleza de sus actos, y la otra fue absuelta porque no hizo más que verse arrastrada por su hermana y sufrir las consecuencias, porque también fue herida. Tuvieron que hacer modificaciones en la declaración, ¿no? De que bueno, puede decir que el tipo estaba parado, porque si estaba parado, entonces explicar que la autopsia determina que el tipo hacía más de 12 horas que estaba muerto. Un caso llamativo, me llamó la atención, pero a poco de ver era evidente que se trataba de una locura. ¿Cómo le explica? ¿Viste? Es algo que no
Entonces lo tenés que terminar, lo terminaron modificando porque no tenía sostén jurídico. Al no tener un sostén jurídico, se complicaba por ese lado. Si digo la verdad me meto en problemas, porque me van a preguntar, ¿y cómo hacía? Y explícame cómo está el tipo parado. Porque esto, hasta el día de hoy, no tiene explicación coherente. Sí es la otra, pero explicación coherente no la tiene.